Tuve cáncer de mama derecha, pero soy zurda. No era hormonodependiente. ¿Qué significa? Bueno, lo primero que hay que comprender es que desde una mirada biológica, eso ya de alguna manera nos da información importante, porque una persona que es zurda y hace un síntoma en la mama derecha, generalmente está relacionado a un conflicto con hijos o con la madre. Son conflictos muy profundos que pueden ser de preocupación, protección, angustia, una separación relacionada con ese vínculo. Y acá hay algo clave que necesitas comprender. No alcanza solamente con mirar el diagnóstico médico o el nombre técnico del tumor, sino tenés que entender qué estabas viviendo antes de que aparezca el síntoma. Muchas veces la medicina habla de hormono dependiente o no hormona dependiente, porque analiza si las células responden o no responden a receptores de estrógeno o de progesterona. ¿Está? Entonces, cuando dicen que no es hormona dependiente, simplemente significa que ese tejido o esas células no responden a esos receptores hormonales. ¿Está? Pero esa información de alguna manera no explica el origen de ese conflicto ni el sentido biológico del programa que se activó para ayudarte a sobrepasar esa situación. Porque el cáncer no inicia en las hormonas pueden influir en la velocidad en el ambiente biológico o en ciertos procesos del cuerpo, pero son controladas por la psique, ¿está? No es que las hormonas hacen lo que se les antoja. Entonces el disparador real del programa biológico siempre inicia en la psique del paciente, en el impacto biológico que vive de forma inesperada, dramática, en aislamiento. Por eso acá lo más importante no es obsesionarse con si era hormonal o no hormonal, sino en identificar ese conflicto biológico que viviste, que activó el programa, cuándo comenzó, qué situación, digamos, te tomó por sorpresa y qué seguís viviendo todavía hoy en día, ¿sí? Porque muchas veces el problema no se resuelve, eh, o no resolvemos o resolvemos el problema inicial, perdón, pero estamos recayendo en el conflicto constantemente o seguimos conectados a rieles, o nuestra percepción sigue manteniendo, digamos, activo el programa. ¿Está? Entonces, además, lo importante acá es comprender que dentro de la mama existen dos grandes programas biológicos que son totalmente diferentes. Por un lado tenemos el programa glandular y por el otro lado tenemos el programa del tipo ductal. Cuando hablamos de glandular estamos hablando de que hay una preocupación muy profunda en el nido, hay conflictos de peleas, discusiones, hijo, pareja, madre, peleas familiares, miedo por alguien que está en peligro, una necesidad de proteger, en este caso puede ser a un hijo, sentir que alguien está, digamos, vulnerable, ¿sí? Que lo tengo que cuidar, que proteger, que defender. Entonces, en esos casos, durante la fase activa, durante la fase de estrés, el cuerpo genera crecimiento glandular. Va a haber un aumento, digamos, de la función, simbólicamente hablando, de la protección, como si biológicamente quisieras producir más alimento o más capacidad de poder cuidar a ese integrante del nido, ¿sí? Hay muchas veces aparecen los nódulos que son como más macizos, más compactos, más profundos. La mama se empieza a endurecer, la vas a sentir como más pesada. En cambio, cuando el conflicto es del tipo ductal, ya no hablamos de una preocupación en el nido, sino que ya es un conflicto de separación. Me separé de alguien vital, extraño el contacto de esa persona, perdí el abrazo, me arrancaron a mi cría del pecho, quiero ese contacto pero no lo tengo, me quiero separar y no puedo. Entonces ahí el tejido afectado o adaptado, mejor dicho, son los conductos mamarios, que durante la fase de estrés van a empezar a microulcerarse esos conductos,
con el sentido biológico de aumentar ese calibre de la mama, que se drene la leche y no se congestione, ¿sí? Esto es acompañado de hiposensibilidad, de crisis de ausencia, desconexión, ¿está? Pero acá lo interesante, más allá del diagnóstico, es que la persona pueda comprender todo esto que está viviendo, porque la enfermedad es una respuesta a lo que la persona está experimentando, ¿sí? Entonces, cuando la persona, en el caso del cáncer ductal, empieza con los síntomas, ahí es cuando aparece, digamos, el diagnóstico, ahí es cuando entra en la fase de reparación, ¿sí? Entonces, ahí la mama, digamos, se empieza a inflamar, duele, arde, aparecen pinchazos, secreción, edema, hipersensibilidad, aumenta de tamaño, se pone roja, calor, porque bueno, ahí empieza la fase de reparación, que es sintomatológica, ¿sí? Entonces, más allá del tumor, si es hormonal o no es hormonal, acá lo verdaderamente importante es preguntarse qué estaba pasando en mi vida antes de que aparezca el diagnóstico, con quién viví esa gran preocupación, o una separación dolorosa, qué es lo que sentía que no podía resolver, qué es lo que me agarró por sorpresa, qué recaídas sigo teniendo hoy en día que por ahí no las estoy teniendo en cuenta, porque muchas veces la persona resuelve el conflicto total o parcialmente, pero vuelve constantemente, a conectarse con esa misma emoción o a revivir el conflicto teniendo determinadas recaídas, a sentir la misma preocupación, el mismo recuerdo de separación, y eso de alguna manera reactiva el programa biológico, ¿sí? Por eso el trabajo profundo no es solamente sacar un tumor, sino cambiar la percepción del conflicto, la manera en que lo interpreté, comprender qué tuvo que hacer mi cuerpo, qué aprendió el cuerpo, como para que de alguna manera responda con el programa biológico, identificar esas recaídas, empezar a salir de ese estado de alerta permanente, porque el cuerpo, a ver, no está loco ni se equivoca, sino que está respondiendo biológicamente a una vivencia determinada que la persona sintió como una amenaza, como un peligro. Y cuando comprendes esto, empezás a mirar el síntoma desde otro lugar completamente diferente, perdés el miedo, podés entender, digamos, es de dónde vienen esos síntomas, para qué sirven. Entonces acá lo fundamental es que la persona pueda comprender, ya sea si tiene un cáncer del tipo lobulillar o un cáncer de tipo ductal, en qué etapa de su programa biológico está. Y, y lo importante es no tener miedo. Lo importante es reconocer qué es lo que está pasando, identificar ese DHS. Si me doy cuenta de que todavía no lo tengo resuelto, bueno, a ver de qué manera puedo encontrar una solución real, una solución biológica a esa situación. Si estoy recayendo en el conflicto, por supuesto salir de esa situación, de ese entorno, identificar esos rieles, que son esas conexiones inconscientes, esas asociaciones o memorias sensoriales, que mi inconsciente registró en el momento del evento, del DHS, que me conecto a través de mis 5 sentidos. Entonces, muchas veces nosotros creemos que la solución está en hacer un tratamiento, que la solución está en la cirugía, que el tratamiento va a prevenir que el tumor crezca, pero acá no se trata de hacer un tratamiento, sino que se trata de comprender, de encontrar una solución, de cambiar la percepción y de desactivar esa señal, que tu psique está
interpretando, ¿sí?, del mundo